La gente no es consciente del poder que tiene una buena historia. Siempre recuerdo la historia de Dyson, James Dyson, este ingeniero británico que tiene las aspiradoras, que es brutal. Cuando tú compras uno de sus productos, aparece parte de sus errores. Él cuenta parte de sus fallos en una notita. Te cuenta que lo importante no es el éxito, sino cómo has llegado a él, y que normalmente, siempre, normalmente no, siempre, antes tienes que fallar. Muy buenas, bienvenidos otra vez más a Dale Play al Digital. Hoy traigo a alguien muy especial que conocí a través de LinkedIn, a través de una historia que contó. Creo que era algo relacionado con Ian McKellen en aquel momento. Parece que le gusta mucho el cine, ahora os hablaré un poco. En LinkedIn aparece como potencia el éxito de las empresas contando sus inspiradoras historias. Consigo que los CEO transmitan su mensaje con impacto. Storyteller corporativo. Y algo que me llamó mucho la atención, que es Ghostwriter, escritor fantasma. Buenas, Iván Fernández Amil, cuéntanos un poco más quién eres. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues soy un ingeniero industrial de A Coruña, de aquí de Galicia, que, bueno, pues las cosas de la vida, ¿no? Las casualidades, o, bueno, no sabemos si el destino, al final me acabó llevando a contar historias, a dedicarme a contar historias y hacer de ello un negocio, ¿no? Es un poco quién soy, así un poco por encima, ¿no? En 30 segundos. Me gusta mucho porque yo también soy ingeniero industrial y me dedico a algo que no está relacionado con la ingeniería industrial. Sí que tuve un primer inicio de ingeniero industrial, pero Sí, ahora me gusta también construir contenidos, que es lo que más me apasiona. La primera pregunta es esta: ¿cómo llegaste a esta habilidad? Porque, claro, yo, viendo tu currículum, vienes mucho del mundo de ingeniería, logística e incluso ventas. ¿Cómo llegaste a compras. Sí, a ver, yo estudié mi ingeniería, empecé a trabajar en varias empresas, en multinacionales, y sobre todo trabajaba en departamentos de compras. Yo me especialicé en todo lo que tenga que ver con aprovisionamiento, con supply chain, con compras en general, ¿no? Logística. Y en 2017, más o menos, comencé a publicar en LinkedIn sobre esos temas. Es decir, yo creía que podía aportar algo a la gente y dije, bueno, pues voy a publicar sobre algo que yo conozco para ver si, bueno, pues puedo ayudar a la gente a ver cómo yo resolví mis problemas en mi día a día, por ejemplo. No lo sé, una manera de intentar, pues, ver a ver cómo podía hacer algo por la gente, ¿no? Y empecé a publicar sobre eso, sobre compras, sobre logística, y vi que a la gente le gustaba el contenido, ¿no? Lo que contaba. Pero sobre todo vi que le gustaba cómo lo contaba, ¿no? Así que dije, bueno, tengo una habilidad o un don para contar historias, ¿no? Y dije, ¿por qué no usarla? Pues para contar sobre emprendimiento, sobre empresas, sobre éxitos, sobre fracasos o sobre personajes que han cambiado de alguna manera el mundo. ¿Por qué? Porque es una manera de ayudar a la gente, ¿no? Yo creo, desde que empecé en LinkedIn, siempre he creído que la manera de usarlo es aportando a la gente, aportando algo a la gente, ¿no? Y descubrí, pues tras empezar a hacer esas publicaciones, que a la gente le ayudaba, les entretenía o les hacía olvidarse de sus problemas, ¿no? Por así decirlo, durante ese minuto que dura leer mis posts, ¿no? Y di con la tecla. La gente dice que inspiro, pero yo creo que simplemente tengo un don para contar historias. Y a partir de ahí surgió alguien interesado de una empresa en que contara su historia. No me lo había planteado así, yo trabajaba por cuenta ajena, trabajaba en una multinacional, bueno, y esto pues era un hobby, ¿no? Pero alguien surgió que me dijo, oye Iván, quiero que cuentes mi historia. La conté, y después dije, ¿y por qué no aprovechar esta manera, este don, otra vez, esta habilidad, para, bueno, hacerlo mi forma de vida? Y así fue un poco como comencé, ¿no? Aún estoy ajustando muchas cosas, reajustando, bueno, yo creo que eso lo hacemos todos, ¿no? Pero bueno, aún estoy intentando definir de nuevo otra vez un poco el negocio, estoy, bueno, buscando cambios para intentar mejorar lo que hago, ¿no? Pero, claro, eso es normal. Yo soy emprendedor y entonces esto es un viaje, una montaña rusa emocional, además que nunca termina el vértigo. Pero por otro lado, me interesa mucho esto de que has comentado de no es la historia, sino el cómo contarla. ¿Qué importante o qué importancia tiene esto?
Es que yo creo que a ver, tienes que tener detrás una historia relativamente buena, ¿no? Eso para empezar, tienes que tener una base. Pero es casi más importante cómo cuentas la historia que lo que hay en ella realmente. Porque al final a la gente lo que le gusta es disfrutar, divertirse, estar un rato ameno, pues leyendo, que a la gente cada vez le gusta, no es que le gusta menos leer, sino que le gusta leer cada vez más lo que más le interesa, lógicamente. Entonces tienes que amoldarte un poco a lo que a la gente le gusta, cómo a la gente le gusta escuchar o leer, bueno, un poquito amoldarte, ¿no? Entonces sí que creo que más que la historia realmente es cómo la cuentas. A ver, yo creo que todos detrás tenemos una historia bonita que contar, ¿no? Pero claro, no es igual contarla pues en 4 párrafos y tú soltar ahí tu rollo, que contarla de una manera, bueno, pues que incluso llegue a inspirar a la gente, ¿no? Que es un poco lo que buscas, lo que buscan las compañías, las empresas, es no inspirar, pero sí llamar la atención, emocionar, ¿no? A la gente, porque es la manera en la que realmente al final las empresas venden sus productos, ¿no? Emocionando a la gente. Entonces, por eso creo que es casi más importante el cómo lo cuentas que lo que cuentas, aunque lógicamente todo influye, normal, es lógicamente. Pero todas las empresas o todas las personas tenemos una buena historia. Es decir, claro, no es lo mismo hablar de Ian McKellen que de el taller de abajo. ¿Crees que todos tenemos un potencial ahí, no? Todos, es que todos, porque todos tenemos aprendizajes, todos nos hemos equivocado, hemos fracasado, todos, sin excepción lo hemos hecho. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la historia de Ian McKellen o de Steve Jobs y la tuya, por ejemplo, Edu? Pues seguramente que sí, que la de Steve Jobs y Ian McKellen se sabe, y la tuya no, o se conoce o quizá tiene menos impacto, pero no significa que no tengas una buena historia detrás. Sí que la tienes, pero bueno, lo que pasa es que tienes que contarla de una manera que realmente le interesa a la gente. Pues a lo mejor a la gente no le interesa saber qué hay detrás de Edu, sí que de Steve Jobs. ¿Por qué? Porque Steve Jobs es Edu, es Steve Jobs, lógicamente. Entonces tienes que intentar hacer conseguir la manera de que la gente le atraiga tu historia y sobre todo que le enganche. Y después que le valga para algo. Porque si no, al final estás engañando a la gente. No se trata de hacer un clickbait y que la gente dé click para después no contarle nada, sino que tienes que contarle algo con sustancia. Y yo creo que todos, sin excepción, tenemos algo que contar. Todos. Y bueno, es más, yo lo veo en mi día a día, es que yo trabajo con muchas empresas, algunas son empresas que son muy interesantes, otras en cambio, dices tú, pero ¿qué interés puede tener una empresa que se dedica a la cría no sé, de lo que sea, del caracol, por decir algo, no tengo ni idea? Pues ninguna, pues sí que la tiene, porque en cuanto a mí me cuenta su historia y cómo se les ocurrió el irse a criar caracoles a Sudán, por decir algo, no tengo ni idea, pues hay una historia muy chula detrás. Lo que pasa es que, bueno, hay que intentar contarla de una manera que sea atractiva. Hace ya algún tiempo, Yuval Harari sacó en su libro una trilogía de libros y dijo que una de las claves de la supervivencia de la raza humana ha sido su habilidad para contar historias. Esto hoy en día, ¿dónde nos sitúa? A ver, mira, yo creo que en la actualidad hay un problema una lacra con el tema de contar historias. Porque la gente lo hace, está en marketing, lo hace parte comercial, publicidad, no está muy claro, ¿no? Yo creo que las marcas no pueden dejar su historia en manos de cualquiera. Igual que no dejan pues, sus finanzas, o sus ventas, o sus compras, ¿no? Como que era lo que hacía yo. Creo que lo que es el storytelling, ¿no? El contar historias, está en camino de convertirse en un nuevo rol en las empresas. Tan importante como el resto de funciones o de roles tradicionales. Yo creo que va a haber en todas las empresas alguien que se va a dedicar única y exclusivamente a contar sus historias. Y pueden ser las historias de sus fundadores, las historias de sus productos, las historias de sus clientes. Intel hace una cosa muy bien, porque Intel no nos vende a nosotros directamente. Sabemos todos que Intel no nos vende sus productos. Intel los vende a través de ordenadores o otros equipos, ¿no? Entonces, ¿qué hace Intel? Como tiene un problema por así decirlo, de venta, no sabe cómo llegar al consumidor final, ¿qué hace? Cuenta las historias de sus componentes y cómo sus componentes cambian el mundo, o hacen del mundo pues, un lugar mejor.
Con esto quiero decir que al final cualquiera necesita contar historias. Y por supuesto hemos contado historias desde, pues supongo que desde que tenemos la capacidad del lenguaje, ¿no? Del habla. Porque a la gente, a las personas les encantan las historias, nos emocionan, nos meten en un rol que no es el nuestro, el habitual. Nos encanta ver ese héroe que lo pasa mal, que sufre y que de repente se levanta y consigue al final pues hacerse con el tesoro o con lo que sea. Es decir, nos encanta eso. Entonces, esa parte emocional es la que las empresas ahora mismo están intentando aprovechar, no ahora, pero sí que ahora es cuando están en ese momento álgido de que tenemos que contar nuestras historias, las de nuestra empresa o las de nuestros clientes o de cómo nosotros con nuestros productos hacemos del mundo pues un lugar mejor. ¿Y no crees que cada vez es más complicado destacarse entre tanto impacto? Porque ahora estamos en el mundo de las redes sociales, donde todo el mundo publica y donde además viene un ingrediente adicional, que es que empiezan a utilizar inteligencia artificial por todos lados. ¿Cómo nos distinguimos? Que esa es una buena pregunta, porque creo que la forma que tienes que contar historias es totalmente diferente a utilizar una inteligencia artificial. Mira, yo cuando empezó ChatGPT lo probé. Dije, vamos a probar a ver cómo funciona esto, ¿no? Me registré, tal, bueno, en la parte gratuita, pero bueno, lo empecé a usar y le dije a ChatGPT, oye, cuéntame una historia inspiradora sobre esto, o sobre esto, o sobre el otro. Y sí, lo hizo, pero no lo hizo bien. Al final, la inteligencia artificial yo creo que es un avance que es brutal y que vamos a aprovechar y que nos va a hacer mejores, yo creo que nos va a hacer mejores, pero necesita siempre nuestra ayuda. Siempre. Es decir, la inteligencia artificial por sí solo sí puede hacer, me imagino, pues un Excel, una tabla preciosa, lo que queramos, pero no va a poder contar una historia. No va a poder. Te puede dar la idea, sí, perfecto, oye, me puede dar la idea de esta historia cojonuda que yo no conocía y me la ha dado ChatGPT. Pues puede ser. Te puede dar el título o una manera de introducirlo, sí. Realmente puede ser una herramienta, es una herramienta que a mí me parece maravillosa, pero más allá de eso, ahora mismo yo creo que no puede sustituir a un humano. Yo, por ejemplo, la uso mucho para los títulos. Pues tengo la idea del título, imagínate, un título de uno de mis artículos, pues que sea, lo que sea, no sé, lo que sea. Y sí que lo utilizo mucho como, oye, dame alternativas de un título usando esto, esto, esto y esto. Y sí que lo uso mucho porque da unos títulos que son muy chulos. Es una herramienta, pero la historia la cuento yo. Lo único que hace es ayudarme a encontrar un título que sea atractivo, nada más. Y eso yo creo que pasa en todos los sectores que están usando ahora inteligencia artificial, o en la mayoría. Porque incluso he leído que en programación, que decían que ChatGPT era muy bueno programando, que también se equivoca. O sea que, en fin, que la inteligencia artificial creo que es una herramienta muy, muy buena y que va a ser muy útil para todos. Pero nada más, no va a sustituir, no creo que sustituya ni a traductores, ni a programadores, ni a profesores. Es decir, yo creo que eso no va a ocurrir. Creo. Totalmente. Nos hará más productivos, como dice. Yo creo que es un copiloto ideal para nosotros. Exacto. Es una herramienta brutal, pero nada más. Pero no siempre no nos han enseñado a contar historias, ¿no? No, a mí nadie me enseña a contar historias. No, es que realmente está muy desaprovechado. La gente no es consciente del poder que tiene una buena historia. No es consciente. Siempre recuerdo la historia de Dyson, James Dyson, este ingeniero británico que tiene las aspiradoras, que es brutal, que es un tío que creó una universidad, que hizo unas becas de innovación para jóvenes en Inglaterra, bueno, en fin. Y siempre recuerdo la historia que en sus productos, no aquí, pero en sí en Inglaterra, cuando tú compras uno de sus productos, aparece parte de sus errores. Él cuenta parte de sus fallos en una notita, ¿vale? en un papelito que te manda con la aspiradora o con lo que sea. Te cuenta que lo importante no es el éxito, sino cómo has llegado a él y que normalmente, siempre, antes tienes que fallar. Esa historia me parece brutal, pero es una historia y lo triste es que la gente no las cuenta, prefiere contar su historia de éxito en vez de contar su historia de fracaso, cuando realmente sin una no hay la otra. Richard Branson decía que a la gente le gusta mucho escuchar historias de éxito, pero sobre todo lo que le encanta es escuchar historias de cómo has llegado fracasando al éxito.
Eso lo decía Richard Branson, que bueno, yo creo que es un tío bastante inteligente, ¿no? Bastante inteligente. Pero no, efectivamente, nadie te enseña a contar historias. Nadie. Bueno, eso es algo que yo en poco tiempo intentaré cambiar ya. E intentaré bueno, estoy en un proceso de crear una mentoría para enseñar a la gente pues a contar historias, que yo creo que es imprescindible. Además para todo, es decir, piensa que si vas a una entrevista necesitas contar una historia, una entrevista de trabajo. Si vendes tu producto, necesitas contar la historia de tu producto o de tu empresa o la tuya misma. Si, no sé, quieres hablar con tus hijos, necesitas contarles historias. Entonces, aunque no te la enseñen, pues sí que en teoría sabes, pero bueno, esa es la teoría. Después, algunos los contratan y algunos no. Y a muchas de esas personas a las que no las contratan es porque no saben contar su historia. O sea, que no hablamos solamente de temas empresariales, sino que de algo tan básico como una entrevista de trabajo. Claro. Pero incluso también en las compañías, ahora estoy pensando que los líderes, uno de los factores que necesitan es motivar e inspirar a su equipo. ¿No crees que también hay el cómo contar las cosas, cómo contar las historias es tan importante? Sí, además lo ves últimamente, yo estoy mucho en LinkedIn y cada vez más veo cada vez más CEOs, más directores generales, que se meten en LinkedIn a contar historias. Pero es que es normal, porque ellos son la mayor representación, los mayores representantes de la empresa. Y ellos son los que mayor reputación pueden darle a tu propia empresa. ¿Y qué mayor reputación te puede dar que contar historias? Entonces, claro, si los CEOs cuentan historias, porque les están contando y lo estamos viendo, los gerentes también tienen que hacerlo, los responsables también tienen que hacerlo, los jefes de X tienen que hacerlo. Y efectivamente es algo que estás viendo que cada vez más se demanda el hecho de que, oye, yo quiero contar una historia, yo no quiero llegar a mi equipo y contarle que tenemos que conseguir este objetivo. Vale, sí, tengo que contárselo, pero no quiero contárselo así, como hasta ahora lo habíamos hecho. Quiero contarles pues que este objetivo es necesario por esto, esto y esto, y que si lo conseguimos, pues vamos a hacer esto, o este bien por el mundo, o lo que sea, no lo sé. Entonces sí que es verdad que yo creo que desde los CEOs que han empezado a hacerlo, empiezan a bajar por lo que es el organigrama, y cada vez más se demanda más el hecho de saber contar historias. Y yo creo que es algo que es bastante necesario y que seguramente sea una habilidad que yo creo que en poco tiempo va a ser imprescindible, pues como va a ser la habilidad de usar un ordenador o de saber inglés, por ejemplo, no lo sé. Entonces yo creo que sí que es una habilidad que va a ser muy necesaria y casi imprescindible en las empresas, en las compañías. Humanizar los mensajes. Me parece muy bueno porque estamos buscando cuáles son los talentos necesarios en el futuro del trabajo y creo que estás dando una de las claves. Sí, yo creo que sí. En este camino que has hecho de transformación de un ingeniero hacia alguien que ayuda a contar historias, en un momento del camino escribes un libro que se llama Historias de Galicia que nadie te había contado, que se convirtió en un segundo volumen. ¿Cómo surge este libro? Pues mira, otra vez, casualidades, nada buscado. Cuando yo empecé a publicar, bueno, cuando empecé a tener un poco de relevancia, ¿no?, en LinkedIn, me contactó un buen amigo mío, que es Pablo Grandío, que es el director de 15.000, es un diario digital perteneciente al Español, que es en el ámbito gallego. No lo conocía de nada, Pablo Grandío. Ahora, lo dicho, pues es un gran amigo. Y me dijo, oye, Iván, que vamos a arrancar esto, un proyecto. ¿Te gustaría contar historias, igual que tú cuentas historias en el LinkedIn, sobre gallegos en nuestro diario? Y dije, pues sí, por supuesto, cómo no. Llevamos 240, si no me equivoco, o sea que imagínate, 240 historias, no historias de 1000 caracteres, no, hablamos de historias en condiciones, ¿no? Y un día, hablando con él, dije, oye Pablo, ¿por qué no? Esto de Internet está muy bien, el diario digital está muy bien, pero al final, bueno, yo creo que al final esto no trasciendes, ¿no? Quiere decir, cuando el Internet desaparece, no desaparece, pero bueno, las páginas desaparecen, se van, vienen, tal. ¿Por qué no aprovechamos las historias que tenemos y escribimos un libro? Me dijo, es una idea cojonuda. Y así nos pusimos a ello. Hablamos con un editor aquí en Coruña, uno de los más famosos editores en Coruña, Arenas, y publicamos el primer libro. Fue un éxito brutal, no esperado ni mucho menos, y sacamos la segunda parte.
Y la verdad es que no gano dinero con ese libro, pero sí que gano satisfacción, ¿no? Porque la verdad es que el haberlo escrito, el poder decir, joder, he escrito pues 2 libros, ir a la Feria del Libro en mi ciudad, en A Coruña, y firmar ejemplares con la gente que te lee, es una satisfacción que es bastante inexplicable, ¿no? Para quien no lo ha hecho, ¿no? Y ahora mismo estoy escribiendo un tercero, es decir, vamos a cerrar la trilogía, que espero tenerlo para agosto listo. Y además estoy escribiendo otro, que ya será a nivel nacional o a nivel mundial, sobre historias, pero ya no solo de Galicia, sino que serían historias de todo el mundo. Que ese sí que, bueno, seguramente me está llevando más tiempo, pero bueno, creo que va a ser un libro muy, muy bonito y muy inspirador. Claro, pues es que esto es infinito, porque hay historias de tanta gente que, claro, tienes un montón de recursos. Es que más tú imagínate, cuando empezamos en 15.000 a escribir, me decía el director de 15.000, Pablo, decía, va, pues lo escribimos durante 1 mes, 2 meses, 3, hasta que se acaben las historias. Claro, llevamos desde 2018, si no recuerdo mal, 2019 escribiendo, 240 creo que son, y sigue habiendo historias, es decir, yo creo que es casi infinito, ¿no? Imaginaos si son importantes las historias, que estamos rodeados de ellas, ¿no? Claro. En LinkedIn hace poco escuché o leí algo de que estás colaborando en un documental sobre las historias de nuestros abuelos. Cuéntame algo más sobre este proyecto, me parece muy chulo. Mira, te voy a contar algo, y me parece además un proyecto súper chulo. Es un documental que está grabando un director gallego, que es muy famoso, bueno, no os voy a decir nombres, sobre la Santa Compaña. Los que no sois gallegos seguramente algo así la conocéis, la Santa Compaña, ese grupo de espectros, ¿no?, que van por las aldeas, bueno, en fin. Y está relacionado también con una historia que escribí yo sobre zombies. Entonces, bueno, no puedo contar mucho, pero bueno, está Santa Compaña, los zombies, Galicia y documental. Así que, bueno, yo soy una pequeña parte del documental, pero sí, es un proyecto bastante muy chulo, muy chulo. Y si nos ven, nos están escuchando mucha gente de empresas y demás, ¿qué consejos les darías para comenzar con todo este proceso de humanizar su historia? Es una pregunta complicada porque depende mucho de la empresa, del sector, en fin. Yo lo que sí que les recomiendo es que cuenten sus historias y que contraten a alguien que les ayude. No tengo que ser yo, puede ser cualquiera, hay mucha gente que lo hace, ¿vale? Pero sí que yo creo que es imprescindible que empiecen a contar sus historias. Imprescindible. Porque al final es una de las habilidades o de los factores que nos hace ser humanos, ¿no? La habilidad de contar historias. Porque nadie más en este planeta puede contar historias, ni sabe contar historias. Entonces, yo creo que es algo que es imprescindible para vender tu producto, para en tu propia compañía, lo que dices, humanizar a la propia compañía, es totalmente imprescindible. Yo creo que ¿cómo decirlo? Los productos no se venden porque sí. Yo creo que los productos se venden, no son los productos, sino que lo que se vende es la historia que hay detrás de ellos, ¿no? Lo que contamos sobre ellos. Eso es lo que hace que ocurra que se vendan los productos, ¿no? Entonces, bueno, por eso yo creo que es imprescindible el contar historias. ¿Y cuántas tantas historias? ¿De dónde te nutres para encontrar tanta historia? Yo leo mucho. Leo muchos libros, leo mucho en internet. Entonces, bueno, pues, oye, pues, ostras, mira, una historia muy chula sobre Ian McKellen, por ejemplo, ¿no? Aquella que habías leído tú, que además fue la más viral que tuve, porque yo creo que fue vista por más de 3 millones de personas. Y si no me equivoco, tuvo pues 20.000 o 30.000 reacciones. O sea, imagínate, es una brutalidad, ¿no? Pues esa, por ejemplo, la vi leyendo en internet. Oye, mira, que Ian McKellen dijo que no a Tom Cruise en Misión Imposible. Pero ¿cómo iba a decir que no a Misión Imposible? Y lees la historia y dices, ostras, qué historia más chula, ¿no? Entonces, es básicamente leer mucho, investigar mucho. Hay gente que se dedica en su tiempo libre pues a ver TikToks o a ver Instagram. Bueno, pues yo me dedico a leer, a estar con mis hijos y mi familia, pero el momentito libre que tengo, también entre ellos, pues lo aprovecho para leer alguna historia chula que pueda leer pues, en un libro o en internet o donde sea. Entonces, bueno, cada uno tiene sus prioridades. Hay gente que prefiere hacer scroll y pasarlo pipa con TikTok, y yo prefiero pues leer y descubrir historias pues súper chulas como las que normalmente intento contar, ¿no?
Iván, ¿nos puedes decir cuáles son algunas de las historias que más te han impactado a ti? Uf, pues que la verdad es que yo creo que Son todas, muchas. claro, todas las historias que cuento me impactan. Claro, algunas lo hace más que otras, ¿no? Yo creo que de las historias de las empresariales, yo creo que la del fundador de ASICS, que fue una historia que también yo creo que fue la segunda más leída que publiqué, también 2 millones de personas, 15.000 likes, es decir, una barbaridad. Y era la historia de un joven japonés que, viendo un trozo de pulpo y de cómo sus ventosas se pegaban en un plato, pensó en cómo usar esas ventosas en unas zapatillas de baloncesto. O sea, imaginaros la mente humana que retorcida es, ¿no? Pero como no tenía ni un euro este hombre, tuvo que dormir en estaciones de tren, en bancos, en la calle, mientras intentaba vender sus zapatillas, ¿no? Y fue por la historia del fundador de ASICS, ¿no? Que es mundialmente conocida, ¿no? Y después yo creo que hay dos que también me gustaron mucho, ¿no? Es la de la creación de la famosa cafetera italiana, la Mocha Express. Y es una historia muy chula porque también pues surge por casualidad, ¿no? En los años 30 del siglo pasado, Alfonso Vialetti, que era un ingeniero, un italiano, vio a las mujeres de su pueblo, estaba su madre allí, haciendo la colada, y vio que utilizaban agua hirviendo que subía por un tubo y descendía sobre la ropa con jabón. Bueno, una idea que tienen allí, ¿no? Ese día pues tuvo la idea para crear para poder hacer en casa el mejor café expreso, ¿no? Que era la Mocha Express. Es además un diseño tan perfecto que está expuesto en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Os imaginaos, una cafetera. Entonces, bueno, esa historia también me encantó, ¿no? Y después hay la de Walt Disney, que también me parece maravillosa, ¿no? Porque no sé si sabéis que Walt Disney fue un fracasado, pero además un gran fracasado. Lo despidieron del periódico donde trabajaba porque no tenía imaginación. Con 23 años se declaró en quiebra, ¿no? Y cuando creó a Mickey Mouse, parece ser que necesitaba $15.000 para hacer pues, la serie de Mickey Mouse. Pero ningún banco le prestaba ese dinero. Era más o menos $1.000.000 de nuestra época, $15.000 en aquel momento, ¿no? Bueno, pero él no paró. Y fue de banco en banco, de banco en banco, de banco en banco, hasta que uno le dio ese crédito. El banco que le concedió aquel préstamo era el número 305 al que había ido. O sea que, imaginaros, ¿no? La historia de Disney me gusta porque, como Steve Jobs, él creía en el poder del fracaso. Él decía que todas las adversidades, los problemas y todo lo que había ocurrido en su vida, que le habían fortalecido. Y decía que puede que no te des cuenta cuando ocurre, pero que una patada en los dientes puede ser lo mejor que te suceda en la vida. O sea, imagínate, esto lo decía Walt Disney, ¿eh? Y además decía otra frase maravillosa que me encanta, que es: la diferencia entre perder y ganar a menudo consiste en no abandonar. O sea, una frase tan maravillosa que yo creo que sí que es de los que más me ha impactado, ¿no? La historia de Walt Disney. Y después, bueno, hay muchas historias de personas, de hombres, de mujeres, de personas normales que cambiaron la historia por casualidad, por errores, por fallos, y que a mí me encanta leer y descubrir, aunque a veces ni siquiera las publico, porque creo que nos ayuda a ver que a veces, solo a veces, podemos conseguirlo. Totalmente. Es que yo creo que el poder que tiene la forma de que cuentas las historias es esa motivación e inspiración que hay detrás. Porque nos encontramos que la mayoría de los casos no era todo tan planificado como parecía. No, mira, yo en algunas formaciones que doy, algunas ponencias, la gente me dice: es que Iván, es que tú hablas de grandes. Hablas de Walt Disney, hablas de Steve Jobs, hablas de Richard Branson. Y eso no puede aplicar a nosotros, que soy un autónomo o tengo una pequeña empresa. Digo, ¿cómo que no aplica? ¿Cómo que no aplica? Richard Branson, bueno, y Richard Branson no es el caso porque ya tenía algo detrás, ¿no? Pero bueno, Steve Jobs o Walt Disney eran gente pequeña, eran gente como tú y como yo, gente normal. Lo que no podemos hacer es autolimitarnos. La gente se autolimita. Yo creo que tienes que soñar en grande. Siempre soñar en grande, sin excederte, pero soñar en grande. Porque va a haber un día en el que a lo mejor ese sueño se convierte en realidad. Y cuando ocurra, por lo menos, que sea con tu sueño más grande en tu cabeza, no el más pequeñito. Entonces, sí que creo que muchas veces nos autolimitamos muchísimo, porque creemos que no podemos conseguirlo y a lo mejor no lo conseguimos. Pero lo peor no es conseguirlo, lo peor es ni siquiera intentarlo. La gente tiene mucho miedo al fracaso, y el miedo no tiene que tener al fracaso, sino el miedo tiene que tenerlo a no intentar, por lo menos, hacerlo. Completamente de acuerdo. Iván, ¿hacia dónde va tu proyecto y dónde pueden encontrar las empresas para contactar contigo?
Bueno, ya sabéis que en LinkedIn estoy yo siempre por allí pululando todos los días. Y si no, en la web, en mi web, ivanfernandezamil.com, tenéis allí mi contacto, donde podéis mandarme un correo, bueno, lo que necesitéis. Y bueno, ahora mismo pues sigo contando historias para los CEOs, para las empresas, y estoy eso, en un punto en el que estoy intentando reajustar un poco los servicios, porque al final mi trabajo es un trabajo que es muy manual, y al final no me permite tampoco escalarlo, es decir, yo soy el que cuenta las historias para mis clientes. Entonces, bueno, no puedo tener más de X clientes al mes, tengo muchos clientes en cola, es decir, la verdad es que no me gusta, es algo que no me gusta, pero bueno, entonces estoy barrenando un poco pensando en intentar, aparte de ayudar a contar historias, pues enseñar a quien lo necesita a contar las suyas. Entonces, bueno, estoy preparando una mentoría, unas formaciones, un curso, bueno, en fin, para ayudar un poquito a la gente que lo necesite. Muy bueno porque es darles no solo el pescado, sino la caña de pescar. Y esto está genial. Exacto. Ya no les voy a dar el pez, les voy a dar la caña, lo que tú dices, efectivamente. Y además es algo que yo creo que no es habitual, al menos en habla hispana. Sí que en los países anglosajones es muy habitual las formaciones sobre storytelling, cómo contar, mentorías, sí que es muy habitual, pero en cambio en castellano sí que es más complicado, es muy difícil encontrar a alguien que... Y bueno, yo no tengo ninguna formación detrás ni nada, lo que tengo pues es mi experiencia. Y yo creo que, bueno, mi experiencia vale bastante y yo creo que es suficiente para que la gente le pueda ayudar. Mucho más que suficiente. Iván, muchas gracias por haber estado con nosotros y contar estas historias y la forma de contarla. Yo creo que es algo que nos ha abierto un poco la mente a decir, contemos, hagamos más humano todo, más allá de la inteligencia artificial, que está genial para ayudarnos, para hacernos más productivos, cogemos las riendas y contamos nuestra historia. Gracias por la invitación, muchas gracias.